Durante siglos nos han dicho que los piratas fueron simples ladrones borrachos. Pero ¿y si una noche encontraron algo que ningún imperio estaba preparado para ver? ¿Y si el mayor error de España o de Gran Bretaña no fue perder barcos y oros en el Caribe, sino subestimar a los hombres que dominaban el mar? Año 1688, Port Royal, Jamaica, la ciudad más rica y pecaminosa del Nuevo Mundo. Ron fluyendo como agua, oro robado apilado en cofres abiertos, prostíbulos, tabernas, cuchillos y conflictos en cada esquina. Port Royal no es una ciudad, es un experimento social. Porque, ¿qué ocurre cuando juntas a criminales, asesinos, desertores y borrachos y les das poder absoluto? El resultado es Port Royal. Es caos, sí, pero también libertad. Y al frente de todo está Henry Morgan, el hombre que saqueó Panamá, el terror del Imperio Español. Y ahora una paradoja histórica. Gobernador de Jamaica, nombrado por el mismo rey de Inglaterra. Porque Inglaterra descubrió algo importante, que los piratas eran las armas más baratas. Corsarios, así les llamaron, que en realidad no eran más que piratas legales. Roban ciudades españolas, queman puertos, hunden galeones y Londres se queda con su parte. El negocio más sucio y rentable del siglo XVII. Y una estrategia fantástica para debilitar al imperio rival, al Imperio Español. Pero Morgan está acabado. 53 años en aquella época. Gordo, alcohólico, enfermo. Sus días de leyenda han terminado. O eso creen él y la larga cola de traidores que esperan impacientes para ocupar su lugar. Pero una noche sin luna, de esas en las que el mar está completamente en calma, casi sin olas, Henry Morgan, navegando con sus hombres por última vez, accidentalmente entra en la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas, y su barco desaparece misteriosamente junto con él y toda su tripulación. Perdidos y desorientados en la inmensa cortina de niebla que les rodea, los tripulantes, borrachos como cubas, empiezan a desesperar. Bueno, todos menos Henry Morgan, quien parece aceptar que ha llegado su hora con una inmensa tranquilidad. Sin embargo, instantes después la niebla empieza a disiparse. Los piratas empiezan a recuperar la visión y entonces empiezan a vislumbrar algo completamente inquietante. Se encuentran ante una infinidad de barcos hundidos de diversas épocas, incluso barcos desconocidos, que de hecho ni siquiera parecen barcos, hechos de materiales imposibles. Y en el centro de todo el caos les llama la atención un barco en concreto, sin velas, sin remos, sin mástiles, solamente un casco metálico, gris, oscuro y silencioso. Y Morgan se pregunta, ¿cómo diablos podría navegar algo así? Y toma una decisión. Ordena a su tripulación echar el ancla junto al misterioso barco metálico. La tripulación entera se queda en silencio y obedecen al capitán. Morgan sale tambaleándose de la cubierta, dispuesto a explorar el misterio. Así que entra en el barco por una estrecha fisura y palidece, porque lo que hay ahí dentro claramente no pertenece a 1688.
ni a ningún siglo humano conocido hasta la fecha. Así que, seguido por algunos hombres de su tripulación, Henry Morgan comienza a avanzar por el interior del barco. Y al llegar, lo que parece ser para Morgan el timón del barco, vislumbra un tintineo de luz parpadeante. Al acercarse más, descubre que lo que emite esa extraña luz es un pequeño artilugio, un artefacto que, con el simple contacto de la mano de Henry Morgan, emite un rayo de luz, cegándolo a él y a sus hombres. Afuera, la noche se convierte en día, durante unos pocos segundos que parecen eternos, y del artefacto comienza a salir una voz humana que le pregunta a Morgan: ¿qué o quién eres? Los piratas, completamente aterrorizados, caen al suelo de rodillas. Algunos rezan, otros gritan ¡brujería! Pero Morgan no reza. Morgan responde: soy alguien que ha encontrado algo bajo el mar donde nadie se atreve a navegar, en el Triángulo de las Bermudas. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué es todo esto? La voz responde a Morgan, pero no le habla de dioses, ni de demonios. Habla de antiguas civilizaciones no humanas, anteriores a los imperios, anteriores incluso a Roma. Habla de seres que dominaron los océanos y dejaron atrás máquinas que todavía funcionan. La voz le cuenta que el barco metálico no es de origen humano, pero sí hubo un tiempo en el que estuvo tripulado por humanos. Humanos de una época muy avanzada, todavía desconocida para Henry Morgan, y que, como él, encontraron algo dormido en esa parte del mar y desataron una anomalía temporal en esa zona a la que Henry Morgan llama el Triángulo de las Bermudas. La voz del artefacto añade: la tecnología que hay aquí puede convertir a Port Royal en la capital del mundo, cambiando el futuro para siempre. Morgan sonríe con todos sus dientes podridos. ¿Y el precio?, pregunta, y la voz responde una sola palabra: España. 3 días después, en el mar Caribe abierto, la flota del Tesoro española navega hacia Sevilla. 30 galeones, 100 toneladas de oro, 500 toneladas de plata. El corazón económico del imperio. El almirante don Diego de los Ríos observa el horizonte, confiado. Entonces escucha algo que no existe en su mundo: un rugido. Y del fondo del océano emerge una extraña y enorme máquina, remendada y con calaveras pintadas. Pero la máquina no ataca. De repente, una voz que parece ser la de Henry Morgan aparece de ninguna parte y emite un aviso: rendíos y entregad el tesoro. Tras unos minutos de duda, los capitanes españoles deciden rodear la máquina y seguir su rumbo. Pero al pasar junto a ella, tras haber ignorado el aviso, y con una precisión quirúrgica, se escucha un ¡pum! 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 Lo que parecen ser cañonazos invisibles surgen de ninguna parte. Mástiles destruidos, velas hechas trizas. 30 galeones inmóviles, flotando en el mar como cadáveres. Los piratas llegan después. Decenas de barcos. No hay resistencia. En menos de 1 hora, el mayor robo de la historia de la humanidad. Con ese oro en las manos, Morgan no se retira, sino que construye la República del Caribe. Sin reyes, sin nobles, sin títulos. Un código pirata como constitución. Un hombre, un voto. Libertad religiosa total. Esclavos liberados.
mujeres votando, educación gratuita, una democracia 100 años antes que Francia, más libre que cualquier nación europea. Caótica, violenta a veces, pero libre. En Madrid, el rey Carlos II, enfermo y débil, recibe los informes. Majestad, los piratas tienen armas demoníacas, pero que emiten unas luces celestiales. Ya van 3 armadas destruidas en batalla. Tras escuchar esto, el rey, horrorizado, decide que España no atacará. España negocia. El Tratado de Port-Royal es firmado. Por primera vez en 200 años, los piratas no ganan un solo asalto, ganan una guerra. Con el paso de los meses, Morgan va muriendo lentamente, cirrosis. En su lecho de muerte, Henry Morgan habla por última vez con el artefacto de la voz. Y la voz le dice: construimos algo, un legado. Morgan responde: sí, algo que durará más que cualquier barco. Pero, ¿qué diferencia a estas repúblicas de las de tu futuro? La voz guarda silencio y Morgan mira por la ventana y ve niños de todas las razas jugando juntos por primera vez en la historia. Finalmente, la voz responde: la diferencia es que aquí nadie te dice qué ser. Aquí eliges. Morgan sonríe, casi sin dientes, y contesta: eso es lo más pirata que he oído jamás. Y con esa última frase, muere. Y ahora respóndeme tú en comentarios. ¿Y si los piratas nunca fueron el problema, sino la alternativa? Y si te apasionan estas historias tanto como a mí, y quieres más todavía, aquí te dejo este vídeo donde te cuento qué hubiese pasado si Jesucristo hubiese escogido no morir en la cruz y salvar a la humanidad de otra manera. Un abrazo y a seguir indagando en el otro pasado.